Todo comenzó cuando tenía 2 años y medio, más o menos, ¿no? Lógicamente, yo no recuerdo nada de lo que les contaré, pero las demás personas que ya eran adultos lo recuerdan muy bien. Cuando mi papá me contó lo ocurrido, le pregunté a mi mamá y a la señora que me cuidaba y que vivió muchos años con nosotros. Me contaron esto. Mis padres decidieron alquilar una casa alejada del centro y que incluso habían como muchos baldíos en los alrededores, no era una zona muy poblada, ¿no? Mis papás tenían que trabajar y entonces contrataron a una señora y allí comenzó el problema. Ninguna de estas personas que contrataban para cuidarme, ninguna duraba más que un par de días y en todos los casos eran personas conocidas, mis familiares, recomendadas por ellos. Incluso una prima, ¿no? Ellas le contaban a mi mamá, quien siempre ha sido muy escéptica, que estando en la casa, conmigo a solas, les escondían las cosas y que a veces les hablaban. Muchas niñeras se fueron diciendo exactamente lo mismo, que escuchaban voces, que de pronto sentían como un aire frío y al darse vuelta veían como una sombra atravesar algunos lugares de la casa. Mi papá, todo lo contrario a mi mamá, siempre les creyó y esto los llevó a discutir sobre el tema, ya que no podía ser que ya se habían ido 4 mujeres contando exactamente lo mismo. Y yo, que por las noches me la pasaba muy alterado, llorando, no me calmaba con nada. Una noche él se fue a dormir al sillón porque mi mamá había logrado dormirme y para no despertarme se fue al comedor. Dice que cuando estaba allí acostado, de frente le quedaban las 2 ventanas y vio pasar una luz muy fuerte. Así que se asomó para ver si era algún auto o de qué se trataba, pero cuando miró no había nada. Se dio vuelta y cuando estaba por acostarse, escuchó que yo estaba hablando y que estaba en mi cuarto. Fue y vio como si yo estuviera conversando con alguien. Estaba como dormido, pero conversando con alguien. Me sacó de la cama y me llevó otra vez con mi mamá, que estaba dormida. Dice que yo le señalaba con el dedo la ventana del fondo, la ventana que daba hacia el fondo. ¿Quién sabe por qué? Me tomó de la mano y dejó que lo llevara a donde yo quería ir, porque él dice que yo quería bajarme, que quería ir, siempre señalando hacia un lugar. Él dice que caminé para el fondo y de repente llegamos a un punto, un lugar en el medio del terreno y comencé a llorar. Él también se asustó porque sintió algo raro. Vio como una sombra pasar en el fondo, sintió un frío intenso y entonces me llevó dentro y se quedó toda la noche conmigo rezando. Al día siguiente, sin consultarlo con mi mamá, me llevó a una iglesia que estaba cerca del lugar donde estábamos, habló con el párroco que me dio una bendición y volvimos a casa. Por esos días conocieron a doña María, quien era una mujer que iba mucho a la iglesia, era muy creyente. El primer día que doña María estuvo en la casa, que fue a trabajar para cuidarme, según me dijo ella, que me pudo contar luego, por supuesto, se puso a ver televisión y yo estaba en el piso jugando con unos muñecos. Entonces vio
en el momento en el que lo hacía, a una chiquita pasar corriendo. Pero pensó que era su imaginación. Y luego se preguntó si tal vez alguna vecinita de la zona habría entrado en la casa, pero miró y no había nada. Y unos segundos después, escuchó una voz que me llamaba por mi nombre. Dice que se le erizó la piel, se asustó mucho, me levantó para irnos a su casa. Me llevó de allí. Su casa estaba cerca de la nuestra. Al llegar mis papás se asustaron de que no había nadie, así que fueron a la casa de doña María y me encontraron allí con ella. Fue donde les contó lo ocurrido y quedaron que ella me cuidaría, pero en su casa. Entonces mi mamá creyó el asunto en ese momento porque ella era una mujer mayor y no pensó que ella inventaría algo así. Entonces comenzó a conversar y a preguntar a los vecinos sobre aquella casa, sobre el lugar. Y lo que averiguó fue que el terreno en donde vivíamos era de un señor que era mecánico y que tenía un tractor y vivía junto a su familia en una prefabricada allí en ese lugar. Y que él tenía una hija, una chiquita de 5 años y otra de 2. Un día el señor llegó muy tomado con el tractor y cuando estaba acomodándolo contra la pared, una de sus hijas se le cruzó por detrás, no la vio y la atropelló. Cuando se bajó a ver, se dio cuenta que ya estaba sin vida. Dicen que en todas las casas que estaban en la zona había testimonios de personas que vieron o sintieron la presencia de aquella chiquita, especialmente si había niños en la familia. Poco tiempo después nos cambiamos de casa. Yo no recuerdo aquella situación, no recuerdo haber visto nada extraño. Yo para aquel momento era apenas un niño muy chico. Pero mis padres y parte de la familia recuerdan esta historia con todos los detalles.